Muchas personas se confían, dicen, pues lo que muy bien se aprende nunca se olvida, pero aquí nos falta un detalle. Está bien, ya lo aprendiste, pero lo que no se repasa, ahora sí se olvida. Entonces yo a todos les quiero mostrar el libro, aquí lo tengo, ese libro de Pablo. No me pagó, pero realmente lo recomiendo. Está... Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muchísimas gracias por ver este video. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante que es el entrenamiento de la memoria y el aprendizaje como habilidad para el crecimiento personal. Y para eso está conmigo hoy uno de los grandes expertos en el tema. Él es atleta mental, entrenador de la memoria, graduado de la UNAM, un talento mexicano y autor bestseller de Amazon, de un libro remasterizado del cual vamos a hablar en un ratito. Él es Pablo Lomelí. Pablo, qué gusto estar contigo, un honor conocerte y que podamos transmitir conocimiento a las personas. Un gusto, estimado Alberto. Me da gusto aquí compartir con todos, con tu comunidad. Este tema, pues yo creo que es esencial, ¿no? En la educación. Por supuesto, totalmente esencial y necesario. Y yo creo que para empezar, la pregunta obligada es, ¿qué es la memoria, Pablo? Yo creo que la pregunta con la que se empieza el tema, porque cada que yo hago esta pregunta en público, en mis grupos, etcétera, siempre me contestan las personas o en su mayoría que tienen mala memoria. Y yo pregunto, bueno, ¿por qué sienten que tienen mala memoria? A veces se ha pensado que es como un gen, como un chip, como si fuera un músculo, como si fuera algo que tenemos de nacimiento, y en realidad es todo lo contrario. La memoria es algo que se hace, es decir, es una habilidad a través de la cual nosotros recibimos la información, la guardamos en nuestra memoria y después la recordamos, obviamente, si lo guardamos de la forma adecuada. Entonces, como ves, es una habilidad que se puede practicar. Personas que me llegan, que me dicen que tienen muy mala memoria, les damos la técnica y de pronto empiezan a recordar las cosas de una manera más fácil porque están trabajando diferente la forma de procesar la información. Eso es en particular. Ok, entonces la memoria puede mejorarse, ¿no? Se dice que a veces a cierta edad dejamos de aprender. ¿Eso es correcto o incorrecto? Pues mira, la verdad es que en la cuestión del cerebro hay muchos mitos, desde que existe la memoria fotográfica, desde los hemisferios cerebrales, y hay muchas cosas que todavía están sonando mucho, mitos acerca del cerebro, y uno de esos es que a cierta edad dejamos de aprender, que los niños aprenden más rápido, o que si en una etapa adulta, pues digamos, una persona de tercera edad ya no puede aprender de la misma manera que un joven de 20 años. Hay muchos de estos tipos de cosas y la cuestión aquí es que a cualquier edad se puede recordar y aprender mucho mejor. Se han hecho muchos estudios midiendo la capacidad de memorización de un niño, de un joven, de un adulto, de una persona de tercera edad y se ha comprobado que la pregunta incorrecta es si una persona grande puede recordar mejor que una persona joven. Esa no es la pregunta. La pregunta es, sin importar la edad, situación actual o circunstancia, ¿se puede recordar y aprender más rápido? Y la respuesta es sí. Cualquier persona a su edad puede mejorar su capacidad de aprender porque toda la vida seguimos regenerando y fortaleciendo nuestras neuronas. Esa es una función que tiene el cerebro y el ser humano nació para aprender y toda la vida formamos conexiones neuronales de lo que aprendemos y eso es algo muy interesante y yo creo que un niño aprende muy rápido porque tiene la mente abierta, explota su imaginación y ciertos procesos mentales que a veces como adultos no manejamos, como uno de ellos es la imaginación o las asociaciones, por ejemplo. Y es por eso que el trabajo cotidiano de esta habilidad hace que a cualquier edad te comparto, yo he conocido y he visto atletas mentales incluso de 60, 70 años que lo siguen demostrando. El creador de las competencias de memorización se llamaba Tony Buzan, que falleció apenas hace como 1 o 2 meses y a la edad de 70, 80 años seguía dando sus seminarios de competencias de memoria, estrategias de mapas mentales, etcétera. Entonces no hay edad prácticamente, simplemente es el deseo por hacerlo. Ok, a esto se le puede llamar neuroplasticidad. Sí, es una parte.
es una parte de ello. Es Cuando parte. nosotros aprendemos información y cuando estamos procesando los datos, una parte muy importante que hace el cerebro es el proceso de las conexiones, que es la sinapsis, cuando se forman nuevos conocimientos a través de conexión de material conocido con material desconocido. Y en ese mismo proceso funciona la neuroplasticidad, que es el refortalecimiento de las neuronas para transmitir mejor la información. Por eso se le llama como plasticidad, porque es como plástico que se va amoldando y se va adaptando de acuerdo a las circunstancias y al aprendizaje. Es decir, una vez tú empiezas una habilidad y empiezas como novato, empiezas como un aprendiz, mediante la práctica, esta plasticidad o estas conexiones empiezan a ser más fuertes hasta el punto en donde el proceso se vuelve tan automático que empiezas a ser muy bueno o muy buena en una habilidad. Esa es la clave más que nada. Perfecto, o sea que la clave para aprender y para memorizar es prácticamente la imaginación y la creatividad, la imaginación y la asociación, ¿no? Sí, Es una de las claves. sí, son técnicas. Lo más importante, que es lo que yo siempre pido a las personas, es que antes que nada tengan la voluntad y el deseo por aprender. Puedes tener la mejor técnica, pero si no le echas ganas o no tienes la voluntad, nada va a servir. Y por eso es que yo siempre pido, a ver, primero voluntad, primero actitud. Después de eso, que tengan la atención enfocada. Después de eso, la técnica correcta, que ahí es en donde vienen las asociaciones mentales, viene el proceso de la imaginación, que es en donde incluyen las asociaciones, algunos sistemas de memorización, que todo se basa en activar tres partes del cerebro, que es la memoria visual, la memoria espacial y la memoria sensorial, que es de nuestros cinco sentidos. Si procesamos la información de esa manera, a través de un sistema bien organizado, funciona mucho mejor. Y el último paso y el último proceso es la práctica. No se va a dominar un tema o un sistema de memoria si no se practica o si no se tiene la disciplina hasta que se vuelve un hábito, se vuelve automático y de ahí en adelante cada vez la memorización se vuelve más fácil y más sencilla y tareas de aprendizaje se vuelven cada vez más simples y más rápidas. Esa es la idea. Siempre va desde la voluntad, de la técnica y la disciplina. Digamos, el interés, ¿verdad? Y bueno, estas técnicas de las que tú nos hablas, ¿cualquier persona las puede usar de la misma manera o existen algunas excepciones? Y con esto me refiero a alguna condición que pueda tener la persona o, por llamarlo de alguna manera, también alguna discapacidad, o por el Ujú. contrario, estas técnicas le ayudan a superarse. Pues mira, estas técnicas, la ventaja es que son universales y sin importar la condición de la persona, puede mejorar su capacidad del cerebro. Hay casos de personas, por ejemplo, e incluso de algunos atletas mentales también, que han tenido daños o algunos accidentes relacionados a su cerebro y el cerebro es capaz de readaptarse o regenerar otra vez las neuronas para volver a aprender de la misma manera. Entonces, no hay prácticamente una condición. Sí hay casos muy, digamos, particulares que me han llegado, por ejemplo, de personas que perdieron una parte de su memoria semántica, que no pueden aprender nueva información tan fácil, o personas que sufrieron de algún daño importante que les impide concentrarse tanto o recordar las cosas a corto plazo, por ejemplo. Estas condiciones se pueden entrenar y se pueden mejorar con la práctica y con el uso de la visualización y la asociación fortalece una parte del cerebro que se llama el hipocampo, que es la parte central de la memoria, que es la que regenera y fortalece las neuronas. Entonces, si esa parte del cerebro se está fortaleciendo y practicando todos los días, se puede mejorar estas condiciones. Y si te preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con personas con otro tipo de condiciones que no tengan la parte visual, que no tengan o que no puedan hablar, ese tipo de cosas? Aún es posible porque la memoria codifica información mediante tres canales, que es las imágenes, los sentidos, los espacios e incluso las emociones. Entonces se puede asociar y se pueden utilizar este tipo de sistemas con cualquiera de este tipo de canales de aprendizaje diferentes y así es como la memoria recuerda más información. Es como si a los recuerdos o a los bancos de información que tenemos en el cerebro les conectaras diferentes carreteras para poder llegar. Entonces, si de repente una o dos carreteras se pierden, bueno, todavía hay más canales para poder recordar la información. Y una de las misiones más importantes, súper recomendadas para personas que pues tuvieron algún accidente o alguna condición muy particular, es que
tomen como hábito el entrenar su cerebro todos los días con diferentes actividades, que si quieres podemos ver más adelante, y eso les ayuda mucho a volver a formar esta plasticidad. Ok, mira, esta es una pregunta que me surgió de ahorita que estás hablando de esto precisamente, que me parece bien interesante, y tal vez es una pregunta muy random, muy extraña, o que hasta cierto punto pudiese dar risa o parecer absurda. Pero la verdad es que me dio curiosidad y yo no sé si a alguien más le pueda ayudar o le pueda servir. Supongamos que alguien pierde los 5 sentidos. ¿De qué manera funcionaría la memoria sin asociaciones o sin tener una percepción del mundo exterior? Pues mira, es un caso extremo, pero lo primero que me viene a la mente es el caso, no sé si escuchaste el caso de Helen Keller, que ella formó su sistema de aprendizaje sin ver, sin hablar, sin oler, sin nada de ese tipo de cosas. Entonces, en casos muy extremos, se puede compartir mediante el canal emocional y mediante el canal. Hay diferentes canales, pero el más importante es el emocional y tratar de enfocarnos al principio de aprendizaje, que es que es el siguiente. Cualquier cosa que se quiera recordar o aprender, hay que conectar ese aprendizaje con algo conocido para ti, con algo que ya tengas o ya forme parte de ti. Si se conecta, es como si tuvieras eslabones de una cadena o un imán, por ejemplo. Si conectas algo que ya tú tienes, por ejemplo, con información que desconoces de cualquier canal que tú tengas o cualquier recuerdo o forma que tú tengas en tu persona, eso funciona mucho para poder recordar la información. Esos serían algunos medios, ¿no? Si nos vamos a casos muy extremos. Clarísimo, no, pues no es que, bueno, no sé si haya pasado con alguien, pero de repente se me ocurrió, porque una vez alguien me hizo esa pregunta respecto a otro tema y me dijo, si alguien perdiera los 5 sentidos, entonces ahora que tú hablabas sobre las asociaciones, sobre la percepción, sobre la manera en que nuestra mente trabaja, pues se me ocurrió, pero muy interesante la respuesta y muy interesante sería estudiar todo, si alguien hubiera con ese caso, estudiar más a fondo, ¿verdad? Ahora, Sí. se dice que lo que bien se aprende nunca se olvida. Esto es otro Ok. mito de la memoria. ¿Es correcto o es incorrecto? Bueno, en particular, te puedo decir que tiene parte de verdad y parte de mentira. Yo le voy más a la mentira porque muchas personas se confían y dicen, pues lo que muy bien se aprende nunca se olvida. Pero aquí nos falta un detalle. Está bien, ya lo aprendiste, pero lo que no se repasa, ahora sí se olvida al 100%. Es como, por ejemplo, aprender, imaginemos que aprendes un idioma, el inglés o cualquier otra cosa, súper bien a una edad temprana, cuando eres joven, lo practicas durante un año de corrido y dices, ya lo tengo. Y 10 años después no lo practicas, no lo repasas nunca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La memoria va a empezar a debilitar esa habilidad, la va a empezar a debilitar poco a poco. Te vas a acordar de algunas cosas. Por ejemplo, si tú practicas cualquier otra habilidad como el piano, como la guitarra, como un deporte, y lo dejas de practicar durante mucho tiempo, lo que va a pasar es que te vas a acordar de algunas cosas, pero te van a empezar a fallar algunos detalles que antes sí dominabas, y esto se debe a que se dejó de repasar, se dejó de practicar. Entonces, esto sucede porque en el cerebro existe algo que se llama la curva del olvido, del psicólogo Hermann Ebbinghaus, que dice que la información que tú aprendes la recuerdas muy bien en los primeros momentos, primeros instantes, y conforme pasa el tiempo se va olvidando si no haces nada por acceder a ese conocimiento. Entonces imaginemos que haces algo, practicas, entrenas y todo el tiempo estás aplicando estos tipos de metodologías para recordar a largo plazo. Pero si llega el punto en donde detienes como tal el proceso y ya lo dejas de practicar, lo que va a pasar es que se va a olvidar, se va a empezar a perder. Entonces aquí la clave es que todo lo que es, yo creo que la frase central de esto es todo lo que es periódicamente repetido o repasado se recuerda para siempre. Esa es yo creo que la filosofía y metodología correcta. Perfecto, esa es la clave, ¿no? De Sí. practicar, repasar, mantenerse. Ahora, otra cosa, mucho se habla de aprender y de recordar información. De hecho, Sí. en tu libro, que lo leí, vienen incluso hasta ejercicios para asociar y para mantener la información en la mente. Pero Sí. ahora te pregunto, ¿existen ejercicios o existe alguna manera de olvidar algo? Porque todos tenemos episodios en nuestra vida que decimos, ¿cómo quisiera olvidarme de eso?
Sí. Entonces, nuestra mente puede programarse también para olvidar y no solamente para aprender y retener información. Sí se puede, nada más que, digamos, es un proceso natural, en donde, como te decía, tiene que ver con la curva del olvido. Aprendes algo y poco a poco se va perdiendo. Sin embargo, cuando es algo muy emocional, como dice la frase, pues lo que nos marca o nos emociona nunca se olvida, o se olvida muy rara vez, y es porque que la información quedó codificada, algo muy fuerte, una emoción muy grande, quedó codificada en la memoria. Y para olvidarse, quizá no se olvide del todo. En realidad nuestros cerebros no olvidan al 100% algo. Siempre queda la información por ahí perdida en la memoria, pero se vuelve inaccesible. Es decir, que ya la tenemos en la memoria, pero ya no podemos recuperar esa memoria, a menos en los casos muy remotos y muy extraños, en donde algún estímulo de algún sentido evoque otra vez esta memoria. Por ejemplo, el aroma. Imaginemos que esta emoción importante en tu vida hubo involucrado un aroma muy específico y se te olvidó, ¿ok? Pero a los 15 años te llega ese aroma otra vez y de pronto despiertas esa memoria. Entonces, en realidad no se pierden, simplemente se vuelven inaccesibles. Y para trabajar un poco el proceso y dejarlas un poquito atrás, tiene que ver mucho con programación neurolingüística. Es como tratar de ver el recuerdo y empezarlo a hacerlo chiquito, empezarlo a hacerlo oscuro, empezar a verlo cómo se aleja e irlo disolviendo con programación mental y este tipo de técnicas. Eso es lo que se hace para olvidar. Yo diría que hay, vamos a resumirlo en dos formas. Una es el dejándolo de repetir y dejándolo de, digamos, de traer a la mente para que la curva del olvido lo elimine o lo vuelva inaccesible con el paso del tiempo, como una habilidad que no se practica. Y el segundo factor es, si aún empieza a salir en automático, pues trabajar la programación mental, en donde este recuerdo se vaya haciendo chiquito y en vez de cada que venga a la mente, pues imaginártelo tangiblemente, hacerlo chiquito, oscuro y que se aleja y que se aleja y que se aleja. Y así poco a poco irlo apagando, irlo apagando, irlo apagando. Y esto es obviamente también con práctica. Esto es algo, por ejemplo, que sufren mucho las personas que tienen la cualidad de sinestesia. Las personas con sinestesia se acuerdan de todo y tienen el problema de olvidar. Al contrario, ellos, que es un porcentaje así chiquitito de la población mundial, esas personas tienen esta situación en donde ellos no quieren recordarlo todo, quieren aprender a olvidar ciertas cosas de su vida porque lo recuerdan todos, se activan sus estímulos sensoriales en automático y dicen, bueno, me acuerdo de esto y del otro y les preguntas de hace un año y todavía se acuerdan exactamente el dato que les diste. Y ellos dicen, yo quiero olvidar. Y para olvidar lo que tienen que hacer es este tipo de ejercicios, la programación mental y dejarlo de repetir y siempre tratar de hacer a un lado los recuerdos. Es un proceso manual que ellos tienen que hacer. En nosotros es al revés, pero también lo podemos aplicar. Ok, mira, bueno, en tu libro leí, bueno, algo de lo que estás mencionando, de la Ajá. información que tenemos disponible y accesible. Yo te pregunto, ¿el olvido sería la información inaccesible o existe algo que realmente, el olvido, que realmente borre la información completamente de nuestra mente? Pues mira, yo creo que lo más importante es que esa información se vuelve completamente inaccesible. Y hay información que incluso ya se pierde y listo, pero hay una cualidad muy interesante que es, imaginemos que se vuelve inaccesible, ya la olvidaste por completo y se debilita y se vuelve súper remota, pero a veces el cerebro es engañoso y nos puede confundir en algo que hemos aprendido o algo que no hemos aprendido. Imaginemos que tú estudiaste algo o aprendiste algo o viste algo en tu vida y de pronto ya lo dejaste de repetir, lo dejaste de recordar, por alguna razón se borró, se volvió inaccesible y imaginemos que mucho tiempo después lo vuelves a estudiar o alguien te volvió a dar la información, te volvieron a enseñar el video, te volvieron a enseñar esa parte y puedes llegar a pensar que es nuevo y se te puede hacer fácil aprender, pero en realidad la memoria lo que está haciendo ahí es que está autorreconociendo los patrones de ese aprendizaje que se perdió alguna vez o que se volvió inaccesible. Entonces, digamos que inconscientemente dices, me suena familiar, pero no lo recuerdo, pero es porque tu memoria está reconociendo, es la memoria de reconocimiento un poco lo que ya habías olvidado, pero que no está tan segura. Entonces, hay cosas en donde, y hay tipos de memorias que a veces no somos conscientes. Entonces,
digamos, hay memorias conscientes y memorias inconscientes. Entonces hay que aprender a distinguir esas dos. Y después de ello, pues ahora sí que entender que a veces el olvido se vuelve más inaccesible y se pierde, ¿no? Pero a lo más importante es refrescarlo si algo lo queremos volver a aprender. Ok, grandiosa información, ¿eh? Este tema me parece muy, muy interesante. De hecho, cuando vi mucho contenido que haces, cuando leí tu libro, yo dije, tengo que entrevistar a Pablo y tengo que preguntarle porque es un tema, además de que es muy amplio, es muy interesante y que poca gente conoce en sí a fondo. Sí. Entonces, yo creo que hay para hablar más del tema, pero yo le quiero recordar a todos los que nos estén viendo, bueno, les quiero contar que pueden ir a uno de tus talleres, tú das talleres, pueden contactarse contigo para aprender más, para agilizar su memoria. Y ahí es donde surge algo también que quiero preguntarte. Sí. Eres el fundador de la Academia de Aceleración Mental. ¿En qué consiste y cómo surge la idea? Pues mira, en particular, yo cuando empecé a entrenarme como atleta mental, pues fue cuando terminé los estudios, me di cuenta que se me había olvidado todo y que, pues, o sea, invertí años y años de estudios y de aprendizajes y de carreras y el mundo me decía, pues tú debes acordarte de esta cantidad de información para ser competente y se me olvidó. Entonces, yo me creía como una persona que solo había memorizado las cosas, pero que al final no entendía nada y se me perdían todo, ¿no? En particular. Entonces, entré como en este ámbito de empezar a invertir un poco en ciertas metodologías, en ciertos cursos, en trabajar en mí, porque dije, bueno, ya memoricé información de una carrera, necesito aprender pues realmente bien cómo encontrarme a mí mismo, cómo trabajar mi mente, cómo entrenar mi cerebro, cómo aprender mejor, etcétera. Y en esa situación conocí a los atletas mentales. Uno de ellos, por pura casualidad, justo cuando estaba sintiendo eso, vino a la Ciudad de México. Entonces lo fui a conocer, me di cuenta de la metodología y me dediqué a investigar a todos los atletas mentales que existían actualmente y en el pasado. Y me di cuenta que el patrón se repetía. Y yo me pregunté si ellos lo pueden hacer, significa que yo también. Entonces me puse a investigar, me puse a invertir, me puse a hacerlo de forma autodidacta. Y después de eso decidí invertir todavía más en volver bueno, en tratar de mejorarlo hasta que decidí empezar a enseñarlo a más personas para ver si era replicable. Cuando me di cuenta que una persona, un niño, un adulto, una persona de tercera edad empezaban a utilizar las técnicas y a tener pues, buenos resultados o un buen entrenamiento del cerebro, es ahí en donde pues decidí dedicarme a ello, como a enseñarlo. Y lo fundé más o menos como a principios finales del 2015, principios del 2016. Ha cambiado un poquito la metodología, un poquito los nombres. La academia más que nada surgió a finales de 2016, donde ya formalmente empecé a impartirlo en la Ciudad de México, sobre todo aquí de forma presencial y en línea con personas de habla hispana que están fuera de México, que también lo necesitan. En su momento hice un estudio muy importante en donde me di cuenta que no solo en México, sino en cualquier país de habla hispana, también hay personas que se les olvida lo que estudian, lo que aprenden e invierten demasiado tiempo en sus carreras y pues pierden muchas cosas o tienen malos resultados académicamente, etcétera. Y es ahí en donde pues hago este estudio, me doy cuenta que hay personas potenciales que quieren aprender mejor y lo lanzo a nivel en línea. Y pues ahorita es de como trabajo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México o de repente cuando me sacan de la ciudad a algún evento cerca, es presencial, pero sobre todo trabajo en línea porque pues hay muchas personas, ¿no? De habla hispana que pues también lo necesitan. Esa es la metodología y así surge en poquitas palabras. Muy bien. Entonces, cualquiera que quiera inscribirse, cualquier persona puede hacerlo, puede tomar el curso y puede estar en entrenamiento contigo, ¿verdad? Sí, sí, sin problemas. Siempre y cuando tengan la voluntad, la actitud por aprender, por querer mejorar y que tengan bien en mente qué es lo que quieren trabajar, porque muchas personas llegan como con la mente así súper revuelta y a veces es importante la claridad. ¿Sabes qué? Me está yendo mal o me está costando trabajo aprender esta información. Me cuesta retener esto en la carrera. En mi trabajo tengo que aprenderme esto, me cuesta trabajo aprenderme esto otro. Que tengan en mente exactamente cuál es el obstáculo de aprendizaje que están teniendo, la claridad, la voluntad y con eso cualquier tipo de curso
técnica o entrenamiento, les va a servir de maravilla. Disposición, interés y el objetivo claro. El ¿correcto? objetivo que está muy claro, sí. Bueno, Pablo, antes de que nos vayamos, ¿dónde pueden conseguirte, contactarte para los talleres, para la Academia de Aceleración Mental, para seguirte, seguir tu contenido? Tú haces videos, incluso estás en YouTube y haces un en vivo en YouTube. La verdad, la vez pasada que tuviste una sesión en vivo, tuve Sí. el gusto y el honor de poder compartir contigo toda la sesión y uno puede aprender mucho. Entonces, ¿dónde te encuentra la gente o cómo te consiguen en redes sociales, tu página? Todo. Bueno, tengo muchos medios, esa es la ventaja dependiendo de los intereses de la persona. A los que les guste mucho las lecciones y una continuidad en video, está el canal de YouTube, lo encuentran con mi nombre, que es Pablo Lomelí. Para los que quieren contenido o notas como tal diarias de diferentes técnicas, filosofías y aplicaciones, etcétera. Eso lo publico mucho en Instagram y en Facebook. Igual me encuentran con mi nombre, que es Pablo Lomelí. Y en los talleres en línea los encuentran en pablolomelí.com. De hecho, tengo un taller disponible en donde trabajamos pues, varias técnicas y metodologías, que está en pablolomelí.com, /taller gratuito. Ese es un taller gratuito que yo doy, como las personas, como para que conozcan un poquito la técnica, complementando con todos los demás medios para que puedan avanzar y seguir aprendiendo. Perfecto, Pablo. Muchísimas felicidades. Eres un orgullo mexicano, de verdad. He podido contactar con personas de otros lugares, con gente que ha emprendido, que ha hecho grandes cosas, expertos de repente en marketing, en ciencias, extranjeros, pero qué orgullo que un mexicano se dedique a esto y que puedas aportarnos muchísimo a través de la educación, del conocimiento y de esta ciencia tan espectacular que es pues la memoria, ¿no? Entonces yo a todos les quiero mostrar el libro, aquí lo tengo, es el libro de Pablo, no me pagó, pero realmente lo recomiendo porque me ha aportado muchísimo y me ha enseñado muchísimo. Gracias a eso mejoré mi memoria y mejoré la manera de aprender. Entonces el libro es Memoria Maestra, es la remasterización de Supermemoria, ¿verdad? Sí. Sí, así se llamaba. Pablo, yo lo conseguí en Amazon. En Amazon. Solo pues, Amazon. Sí, ahorita por el momento solo Amazon. En la Ciudad de México, o digamos los que vivan cerca, en nuestros talleres o eventos presenciales que hacemos muchos cada mes, ahí pueden ir y ahí lo tenemos en físico, ¿sale? Para la facilidad como de las personas que viven cerca. Para los que viven, por ejemplo, en otro estado o en otro país, sí es por Amazon, pero tiene que ser amazon.com, la página de Estados Unidos, y por ahí se pide y llega perfectamente bien en un lapso como de 7, máximo 10 días en cualquier domicilio y sin problemas, ¿vale? Tenemos también acceso a conseguirlo de manera digital, ¿verdad? También sí, quien no tenga la oportunidad de conseguirlo en físico puede comprarlo en Kindle, que es la aplicación de Amazon para leer libros de forma digital. Obviamente el formato cambia, lo pone nada más de forma corrida, textual, y las imágenes las compacta un poco, pero también funciona. Para quien lo quiera, pues ahora sí que en su dispositivo, en la computadora o etcétera, también se puede en formato digital. Qué gusto, Pablo, la verdad que hayas aportado esto. Aquí está para todos los que lo quieran. Yo ya lo leí, está buenísimo, se los recomiendo muchísimo. Y pues no me queda más, Pablo, que agradecerte todo lo que nos has aportado. Obvio, yo no le puedo preguntar todo porque pues no nos daría el tiempo, no nos alcanzan las horas, pero hay muchísimo contenido que pueden ver. Síganos en sus cuentas, en todas sus redes sociales para que tengan la dosis de conocimiento diario. Les va a ayudar muchísimo. Compren su libro, apoyen el talento mexicano, sobre todo cuando es verdaderamente un talento mexicano. Y pues no me queda nada más, Pablo, que agradecerte por este tiempo, que el tiempo vale mucho. Gracias por haber compartido con nosotros y gracias por tu amabilidad. La humildad que tienes te hace grande y pues nada, muchas gracias, de verdad, Pablo. No, pues la verdad, gracias a ti, Alberto, que te acercas a personas que les guste compartir y pues hacer público este conocimiento, que es lo más importante, ¿no? Entonces, ahorita tú que ya sentiste un poquito esa chispa de la memoria y cómo funciona, yo creo que eso es bueno y es lo más importante porque así ayudamos, ¿no? Como a quienes más lo necesitan. Y yo igual espero que sigan llegando personas a ti, por ejemplo, que sigas llegando a personas que estén dispuestas a compartir ese conocimiento
porque pues yo creo que es muy raro, ¿no? Es muy raro cuando vemos personas que se dedican a eso, ¿no? Que se dedican a compartir, a interactuar, a buscar formas, ¿no? En cómo ayudar a la comunidad, sobre todo en este caso la mexicana, y cómo también se puede replicar así en cascada como a otros países para que pueda seguir mejorando. Y así, ¿no? Entonces, la verdad, gracias a ti. Padrísimo, padrísimo todo lo que vimos. Y a todos los que nos vieron, sigan a Pablo, sigan mis cuentas también. Si quieren aprender algo, me dedico al desarrollo humano. Pero, pues hoy esta fue nuestra dosis de conocimiento grandiosa con Pablo Lomelí. Muchísimas gracias por vernos y muchos saludos a todos. Un placer, mi estimado Alberto.